¿Te has comprado un aerógrafo y lo primero que piensas es en pintar la miniatura más guapa de las que tienes? ¡Pues muy mal! Escucha lo que me hubiese gustado que me hubieran contado cuando me compré el aerógrafo y así tendrás una experiencia más placentera con él y un aprendizaje mucho más sencillo. Bienvenidas y bienvenidos a Stone Machine Hobbies. En el vídeo de hoy os voy a hablar de por qué y para qué podéis usar el aerógrafo y os voy a dar algunos consejos que os van a ayudar un montón en el uso de este. Y si aún no lo has comprado y aún no sabes por cuál decantarte, deja que te dé mi opinión. Fíjate únicamente en un detalle, y es que el gatillo sea de doble acción. ¿Qué significa esto? Los gatillos de doble acción tienen dos movimientos, uno vertical y otro horizontal. El movimiento vertical controla el flujo de aire que viene desde el compresor y sale del aerógrafo. Y el movimiento horizontal controla la cantidad de pintura que sale de la cazoleta hacia afuera. Si solo tuviera una acción, saldría la pintura y el aire a la vez, y cuando cortásemos se cortaría a la vez. Luego entenderéis por qué esto es importante. Para el resto de cosas tampoco le hagáis mucho caso. Que si el compresor tiene calderín, que si la aguja de este tamaño, no le deis muchas vueltas. Intentad comprar un kit en el que venga un compresor y un aerógrafo para modelismo a un precio que os podáis permitir. Y a partir de ahí, si veis que os gusta y podéis sacarle más partido, pues ya invertiréis en un futuro. Pero comprar un aerógrafo caro al principio igual es contraproducente, porque va a ser como sacarte el carnet de conducir y empezar conduciendo un Fórmula 1. No vas a poder sacar el provecho que esperabas habiendo desembolsado bastante dinero. Y si ya tenemos el aerógrafo listo, el siguiente elemento de la ecuación sería la pintura, por supuesto. Se puede usar prácticamente cualquier pintura en el aerógrafo, siempre y cuando esté diluida de forma correcta. La pintura que ya está diseñada para aerografía no haría falta diluirla, pero voy a matizarlo porque luego veremos que podemos jugar con las diferentes capas de pintura haciendo lavados, etc. Y la pintura que no está diseñada para aerografía habría que diluirla en agua o en thinner. Es más eficiente el thinner, por supuesto, ya que está diseñado para ello, pero no por eso es mejor. Seguramente tengáis que añadir menos cantidad, pero el agua, entre comillas, es gratis. Recomiendo, según donde viváis, que compréis una botella de agua destilada que vamos a usarla para diluir, incluso para la limpieza. Por una botella tenéis casi hasta la jubilación, así que os va a cundir. Y por otro lado tendríamos las tintas y toda esa gama de pinturas de speed paints, contrast y express, etc., que a priori no haría falta diluirlas, pero ya veréis que al tener una carga de color tan fuerte, en algún momento vamos a tener que diluir. Bueno, y como he dicho antes, ¿para qué y por qué usamos el aerógrafo? Pues va a ser una herramienta más de todo nuestro arsenal, y vamos a usarlo para prácticamente todo lo que tenga que ver con pintura, empezando por la imprimación. Podríamos empezar imprimando con un bote de spray. Queda súper bien, es eficiente, seca rápido, pero ¿qué pasa? Esto es bastante caro, dura menos de lo que parece, es bastante menos eficiente y dura menos que los botes de imprimación en pintura para aerografía. Además, normalmente tendrás uno o dos, blanco-negro, y si tu ejército es de corne o lo que sea, será rojo. Sin embargo, podemos tener una gama un poco más amplia de colores de imprimación para aerógrafo y luego combinarlos entre sí. Por ejemplo, aplicar una primera capa de negro y luego con gris o blanco, desde un punto de vista cenital, nos ayudará a marcar luces y ganar volúmenes para saber cómo pintar nuestra miniatura. Siguiendo el proceso natural de pintado, a continuación pasaríamos a pintar la capa base de algo, de una armadura, de la piel, de lo que fuese. Con el aerógrafo ganaremos velocidad pintando una unidad o una miniatura grande, lo que sea, y además muchísima calidad, porque al pintarlo con aerógrafo va a marcar los volúmenes de manera que con el pincel probablemente no haríamos. Y así nuestras miniaturas ganarían profundidad y detalles sin prácticamente esfuerzo. Hay que tener en cuenta que el aerógrafo expulsa la pintura en línea recta. Si situamos de manera correcta el aerógrafo respecto a la miniatura, conseguiremos que la pintura se aplique solo en las zonas que queramos y no se aplique en la zona opuesta, por así decir. Así podemos jugar con las luces y las sombras. Eso con el pincel cuesta más de hacer, ya que habría que hacer degradados y es más esfuerzo. Entonces, con unas pocas capas de pintura del aerógrafo vamos a conseguir un efecto, como he comentado antes, estupendo de luces y sombras. Bien, como comento, si aplicamos la pintura desde el punto que se supone que venga la luz, conseguiremos enfatizar esa sensación de luminosidad. Y a su vez, si lo hacemos desde el lado contrario con colores oscuros, o los que sean la sombra, conseguiremos enfatizar la sombra. No os olvidéis de pintar las sombras, no hay que dejar de pintar ese lado, sino pintar la sombra. Suena raro, pero es así. Y otras utilidades que tiene el aerógrafo es, al final del proceso de pintado, aplicar barnices, y en un nivel más avanzado nos puede ayudar a hacer OSLs, auras, etc. En definitiva, no sustituye el pincel, pero lo complementa brutalmente. No os olvidéis,
Una vez hecho el trabajo del aerógrafo, si queréis tener un buen detalle, habrá que coger el pincel y perfilar ciertas zonas, etc. Pero habremos avanzado un montón en el trabajo de pintura, ganando en velocidad y en calidad. Y si crees que vas a tardar mucho en limpiar el aerógrafo, espérate al final del vídeo porque verás que no es así. Entonces, ¿cómo vamos a llevar esto a cabo? Porque prácticamente lo que he dicho es pintar una miniatura o varias completamente con el aerógrafo. Y eso es bastante. Entonces, os recomiendo que antes de que cojáis las miniaturas, hagáis ejercicios en papel con el aerógrafo para que aprendáis el manejo de la dilución correcta de pintura, la presión correcta y el trabajo que representa con este. Y para eso he diseñado esta hoja de ejercicios que nos va a venir de lujo para aprender a usarlo. Y en todas las sesiones de pintura que lo usemos, la podremos aprovechar para ver si la dilución es correcta y hacer ejercicios para calentar. Así que vamos a poner un poco de pintura en el aerógrafo y a ver de qué va esto. Si te gusta la hoja de ejercicios, si quieres que te la pase, deja un comentario y te la mandaré por correo. Me dispongo a echar la pintura en el aerógrafo y voy a aprovechar para explicaros la dilución. Podría aprovechar esta pintura de Vallejo que no necesita dilución, pero quiero que veáis cómo hago yo la dilución con pintura, por ejemplo, de Game Color. Os recomiendo mucho que uséis un recipiente para hacer la mezcla. Ahora os enseñaré cómo lo haríamos directamente en la cazoleta del aerógrafo, pero ya os digo que es muy recomendable hacerlo en un recipiente por si encontramos alguna impureza para que no llegue al aerógrafo. Esos trocitos de pintura seca podrían atascar el aerógrafo y tener que limpiarlo, solo por eso es un engorro. Así que merece la pena usar recipientes o alguna cosa para que la pintura llegue limpia y bien diluida. Entonces, como he comentado antes, esta pintura la voy a diluir con thinner. En este caso necesitaríamos 2 gotas de thinner por 10 de pintura. Yo probablemente eche 3 porque veo que esta pintura la tengo desde hace algún tiempo y está un poco espesa. Y con un pincel simplemente vamos a remover. Una vez esté bien homogénea, la incorporaremos al aerógrafo. Fijaos la textura, cómo fluye la pintura hacia la parte de abajo. Aún podríamos añadir alguna gota más. De hecho, voy a mojar el pincel en agua para diluirlo un poquito más. Solo un poquito. Yo creo que con esto ya estaría bien. Es posible que durante la grabación se escuche mi compresor de fondo, ya que el mío no tiene calderín, cosa que no me preocupa. Ahí está. Para los que no os apetezca perder tiempo usando un recipiente, podéis hacer lo siguiente para mezclar la pintura. Primero incorporaréis el agua o el thinner, eso es importante, y después la pintura. La removéis un poquito con el pincel o hacéis lo siguiente, apretáis y dejáis bien sellada la salida del aerógrafo y le dais aire y luego un poquito de pintura. Y fijaos cómo salen las burbujas, esto solo se mezcla. ¿Vale? Es una manera de hacerlo, se va a ensuciar bastante la cazoleta, pero bueno, nos ahorramos usar un recipiente. Yo vuelvo a insistir que recomiendo usar el recipiente. Una vez hemos incorporado la pintura en el aerógrafo, cogéis cualquier cosa que tengáis ahí, un cartón, un papel, lo que sea, y probad siempre la dilución. Fijaos, tienen que salir líneas homogéneas, ¿vale? Bueno, no lo he dicho, pero yo suelo quitarle el cabezal para facilitar la limpieza de la punta del aerógrafo. Suele acumularse un poquito de pintura en la aguja y es más fácil acceder a ella así. Así que pasemos a la hoja de ejercicios. Como veis, bueno, hay diferentes ejercicios. Vamos a comenzar por estos de aquí, que realmente creo que son los más importantes para la gente que aún no ha usado un aerógrafo. ¿En qué consisten? Como podéis ver, hay una línea que seguir, obviamente se va a pintar esa línea recta, no es solo para hacer entre comillas caligrafías, sino que es para dominar el gatillo del aerógrafo. ¿Cómo lo haremos? Es muy importante que tengáis algo en cuenta. Si yo pulso el gatillo en vertical para que pase el aire y luego pulso hacia atrás para que pase la pintura, antes de soltar el gatillo tengo que volver hacia adelante para que el flujo de pintura pare, pero el aire no, y luego soltaremos el gatillo. Son esos 3 movimientos. Hacia abajo tenemos aire, hacia atrás pintura, volvemos hacia adelante
para que pase solo aire y luego soltamos. ¿Por qué hacemos esto? Metéoslo bien en la cabeza. Porque si lo soltamos de golpe, el circuito se quedará con pintura y se secará. Y puede que tengamos un atasco. Segundo motivo de atasco, acordaos. Limpiamos la pintura por si había algún tropezón para evitar atascos. Esto que os estoy diciendo, igual. Los atascos son un problema que hace que no sea apetecible usar el aerógrafo, así que tenedlo muy en cuenta. Entonces, vamos a usar estos ejercicios para ejercitar, valga la redundancia, esto que acabo de decir. De aquí a aquí abriremos el aire, de aquí a aquí pintura, de aquí a aquí volveremos al aire y aquí soltaremos. Aire, pintura, aire. Aire, pintura, aire. Parece una tontería, pero os recomiendo que hagáis esto y así además ganaréis precisión. Estoy usando una presión de 1,8 bares en el compresor. Yo suelo jugar entre 1,7 y 2, algo. Ir probando y a ver qué tal os parece a vosotros y cogéis la que más os guste. ¡Ay! Ahí se me ha ido un poquito. ¿Qué pasa? ¿Vosotros sois perfectos? Ese ejercicio lo tenéis que hacer muy a menudo. De verdad, os lo recomiendo. No podéis dejar pintura en el circuito. Estos ejercicios no solo van a servir para esto que acabo de explicar, del control del gatillo, sino también para intentar hacer, como he dicho, líneas rectas. Vamos a intentar hacer una línea recta muy finita. Vamos a acercarnos mucho. Cuanto más cerca estemos del papel, obviamente, más delgada será la línea. Y cuanto más lejos, más ancha será. Fijaos qué curva de línea. Está claro que no tengo muy buen pulso hoy. Vamos a aprovechar esta línea para empezar muy cerca y acabar muy lejos del papel. Así veréis cómo se va ensanchando cada vez el halo del aerógrafo. Pulsamos el aire, pulsamos pintura y nos vamos alejando. Fijaos, conforme me he ido alejando del papel, el halo cada vez era más ancho. Podéis imaginaros lo que queráis. Aquí podemos hacerlo al contrario. Vamos a hacerlo de ancho. Bueno, no me ha salido del todo bien, pero podemos repetir. Fijaos qué ha ocurrido aquí. Esos son las patas de araña. Ahora hablaremos de ellas. Lo mismo. Vamos a empezar muy finito y nos vamos alejando. Vamos a pasar a estos círculos. Podéis imaginar lo que vamos a hacer, pero bueno, vamos a intentar rellenarlos intentando hacer que el halo de pintura lo llene sin que nosotros lo pintemos, simplemente por la distancia en la que estemos. Estos grandes, vamos a ver hasta dónde tenemos que llegar para que lo pinte. Yo creo que aquí ya lo estaría pintando. De hecho, ahí me salgo. La parte interna está más llena de pintura y la parte externa, como podéis ver, menos. Voy a poner el aerógrafo un poquito de lado para que podáis verlo, pero creo que desde esta altura podremos rellenarlo bien. Me he pasado, vamos más para adentro. Bueno, vamos a los siguientes. Los terceros. Y los más pequeñitos. Fijaos el tamaño, apenas tienen 2 milímetros. Lo sé porque los he hecho yo. Fijaos que conforme va pasando el tiempo, en la punta de la aguja se le va formando esto de aquí. Ir quitándolo, si no hay mucho lo podéis quitar con la mano directamente. Y si se acumula demasiado, podéis limpiarlo con un pincel o a lo mejor un bastoncillo de oídos. El color blanco suele ocurrir bastante más que en otros colores, tenedlo en cuenta. El blanco se atasca bastante. Y así podríamos seguir todos estos de aquí. Una cosa más a tener en cuenta. Las patas de araña que he comentado antes. ¿Qué es eso?
Llega un momento que la pintura que se va acumulando, en este caso en el papel, y lo que nosotros queremos que son las miniaturas, no da tiempo a que se seque. Y empieza el aire a empujar la pintura y a arrastrarla y a formar lo que comúnmente se llama patas de araña. ¿Qué es eso? Fijaos, si yo dejo en un mismo punto el aerógrafo en marcha, ocurrirá esto, cosa que no queremos que pase. Aquí tiene esa forma, en la miniatura se meterá por los recovecos y será bastante desagradable. Entonces, una cosa muy importante cuando probamos la pintura es ver cuánto tarda en que ocurra esto, para tardar menos en soltar el gatillo. Si yo hago así, ahí empieza. Pues ya sé que tengo que dar golpecitos más cortos. Es preferible dar 2 o 3 capas de pintura que no una y que ocurra esto. Tenedlo muy en cuenta. ¿Vale? Y nada, por último, por supuesto, esto que parece un poquito de caligrafía. Vamos a intentar hacerlo del tirón. Aquí pulsaremos el gatillo para que entre aire y aquí empezaremos ya con la pintura. No está mal, ¿no? Si os fijáis, he intentado en todo momento que la distancia del aerógrafo respecto al papel fuese la misma. En el ejercicio de abajo vamos a ir jugando con la distancia entre el papel y el aerógrafo. Vamos a estar más cerca en las partes bajas y más lejos en las partes altas. Repetimos, prendemos aire y ahí va la pintura. Arriba, arriba y abajo. Se nos ha atascado en el mejor momento. Y básicamente esto sería una muestra de lo que podemos hacer en una hoja de ejercicios, que puedes inventarte lo que quieras. Estos dibujos pueden ser diferentes, en estas partes de aquí podemos hacer esto que hemos hecho, hacerlo al contrario, líneas rectas, lo que te dé la gana. En lugar de hacer esto aquí, podemos hacer así. Ay, perdón. Todo esto lo hacemos para ganar habilidad y destreza con el aerógrafo de cara a afrontar el pintado de una de nuestras miniaturas. Y ahora llegaría el turno de la limpieza del aerógrafo. Bien, para el tema de limpieza vamos a diferenciar entre dos. La limpieza durante el pintado de una miniatura, cambio de colores, etc. Y ya la limpieza final, una vez hemos terminado el trabajo. Para la limpieza durante el pintado de la miniatura. Acabamos de usar este púrpura. Vais a coger agua, está prácticamente limpia, tiene un poquito de púrpura, y una pipeta. Compráis un paquete de estos y tenéis hasta la jubilación. Lo llenáis de agua, lo metéis dentro hasta donde podáis y le hacéis un meneo así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Soltáis todo el agua y absorbéis todo lo que podáis y lo tiráis. Todo fuera. Lo hacéis un par de veces. Esto no lo sabíais, ¿eh? Ahora cogeréis un poquito de este agua, la echaréis dentro, subiréis la presión del aerógrafo a 3 o a 4 y tiraréis el agua. Yo tengo este recipiente, va bastante bien, pero bueno, en realidad podéis usar lo que sea, incluso un vaso. Y tiradla hasta que se enjuague todo el circuito. Yo le voy a añadir un poquito de agua destilada. Siempre que uso agua en el aerógrafo es agua destilada, ya que la zona en la que yo vivo, el agua corriente, tiene mucha cal. Y lo mismo, acabamos de limpiar así. Y fijaos, volvemos a coger nuestro cartón de pruebas. Y sale el agua limpia. Y ya estaría listo para añadir un color.
Si no estáis seguros que habéis pasado de un color oscuro y queréis pintar uno claro, podríais echarle en lugar de agua limpiador para aerógrafos. Jamás de los jamases uséis alcohol. Jamás de los jamases. El alcohol para curar limpiará, pero también dañará las juntas del aerógrafo y acortaréis la vida de este. Y una vez hemos terminado de pintar nuestra miniatura, vamos a hacer la limpieza completa, que será lo que acabáis de ver entre color y color y algo más. Os recomiendo que miréis en cada aerógrafo cómo se desmonta de cara a la limpieza, pero en general todos son similares. Una cosa muy importante a la hora de limpiar el aerógrafo, y es en qué sentido vamos a quitar la aguja del aerógrafo. Fijaos, he desmontado por ahí y ahora voy a desmontar la parte delantera. La aguja la quitaremos en este sentido, ya que si aún hubiese pintura en esta parte de aquí, la llevaríamos hacia detrás y mancharíamos toda esta zona, cosa que no queremos. La llevaremos hacia adelante, que es una zona en la que probablemente ya hay algo de pintura. Siempre en este sentido. Fijaos que había algo de pintura todavía. ¿Lo veis? Si lo hubiéramos llevado hacia atrás, hubiéramos manchado toda esta zona de aquí de pintura. Vale, una vez hemos desmontado todo, por supuesto limpiaremos bien la aguja. Os recomiendo que empapéis un papel con limpiador de aerógrafo para limpiarla. Y con unas pasaditas ya estaría lista. Y el resto de piezas, ¿cómo lo vamos a limpiar? Porque aquí hay muchos agujeritos y tal. No quitéis las juntas, no es necesario. Y como veis, venden utensilios dedicados a estas tareas. Ya que sois novatos y no queréis gastaros mucho dinero en ello, probablemente os recomiendo que compréis limpiadores interdentales, que prácticamente, si os fijáis, es lo mismo y son bastante más baratos. Entonces os dedicaríais a limpiar toda la zona por la que ha pasado la pintura y volveríamos a montar. Esta pieza de aquí es súper importante y seguramente vuestro aerógrafo venga con una llave para apretarla. Os recomiendo que la apretéis con la mano para intentar que no se pase de rosca, porque si no tendréis un problema. Y una vez hemos limpiado todos los componentes, yo suelo echar otra vez unas gotitas de limpiador de aerógrafo para asegurarme de que todo está correctamente limpio. De nuevo, la presión estará entre 3 y 4 bares, bastante caña. Y tras comprobar que sale limpio, damos por terminado el trabajo con el aerógrafo. En fin, eso es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Ya sé que a lo mejor se ha vuelto un poquito espeso debido al tema que tratábamos, que era bastante técnico, pero espero que los consejos que os he dado os ayuden a trabajar con mayor facilidad con el aerógrafo. Recordad que si queréis la hoja de ejercicios podéis dejarme un comentario pidiéndomela y os la mandaré por correo. Dadle like si os ha gustado y suscribíos para ver temas tan buenos como este. No me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima tormenta.